Muy buenas a todos los seguidores del fanatismo. Tenemos la Altra Mont Blanc para analizar. Uno de los bombazos de este año, sobre todo por su estética espectacular. Y además es una zapatilla muy funcional que ha creado Altra y que escalona muy bien su catálogo. Se coloca entre la Olympus y la Long Peak. Y como digo, una zapatilla que nos ha encantado. Es una zapatilla, digamos que Altra marketiza como zapatilla de competiciones largas, pero la verdad es que la zapatilla es más polivalente, se puede utilizar para entrenar perfectamente sin ningún problema, y que tiene dos versiones. Esta es la versión normal y luego tiene una con atado boa que me he quedado con ganas de probar, porque la verdad es que uno de los problemas, si no el único problema que tienen estas zapatillas más o menos serio, son los cordones, que son un desastre y que luego me extenderé un poquito con ello. Como siempre, empezamos con los perfiles. 32 milímetros de perfil en toda la media suela, drop clásico de Altra 0 milímetros, ideal para todos aquellos que tengan buena técnica de carrera, que les guste el natural running, etcétera, etcétera. En cuanto a amplitud de base, tenemos 99 milímetros en la parte trasera, 120 en la parte delantera, una zapatilla más amplia de base que la media. Es algo normal en Altra porque ya sabemos que su horma, ese foot shape, tiende a ser ergonómica y tiende a ser generosa en cuanto a espacio. Y con una media suela que nos ha gustado bastante. Es un material que denominan Ego Max y que básicamente es una mezcla de TPU y EVA. Es un tacto de 50 grados de dureza, como veis. Bastante agradable, sí que es cierto que toda esta zona con geometrías va a ayudar a que la zapatilla amortigüe mejor. Y luego la parte superior, digamos que encajona un poquito el pie y le da un poquito de estabilidad. Es un material de tacto medio, tirando a blando, es bastante agradable. Diría que casi ideal para el trail porque no es inestable, no es demasiado blando, así que no es inestable. Tiene un recorrido medio de amortiguación, lo cual está muy bien. Y en general es una zapatilla bastante equilibrada en amortiguación desde que aterrizamos, ya sea lo ideal para una Altra aterrizar desde aquí hacia adelante, pero incluso si aterrizamos de talón, la zapatilla funciona bastante bien y tiene una transición bastante buena. Como digo, es equilibrada, buena amortiguación, es bastante estable, sobre todo por la amplitud de base y porque el material, el Ego Max, no es ni muy chicloso, ni muy endeble, ni nada por el estilo. La suela, pues lo leemos, ahí lo tenemos. Vibram Mega Grip Light Base. Es una evolución del Mega Grip normal, que es más fino, como veis. Es una suela más finita, 50% más fina y un 30% más ligera. Las limitaciones que tiene esta suela es que la durabilidad no va a ser tan alta. Sí que es verdad que hace que la zapatilla sea más ligera. El agarre es básicamente el mismo, no vais a tener problema por ello. Sí que es cierto que es una zapatilla que en terrenos muy rocosos, muy técnicos, sufre un poco más, especialmente por el diseño de suela que tiene. Por ejemplo, si se nos mete alguna roca por estas zonas, podríamos arrancar alguno de estos tirantes que, digamos, hacen la base de los metatarsos en la suela. O incluso alguna de estas zonas, sobre todo alguna bajada que se nos clave alguna roca y nos levante alguna pieza. Además, que es que todas las piezas van unidas, como veis. Así que eso sería un potencial problema de la zapatilla. Si bien, si la utilizáis por las zonas por las que está recomendada esta zapatilla, que son senderos, caminos de bosque, nada con muchísima rocas ocasionales, entonces la zapatilla yo no la he encontrado ningún problema en ese sentido. La he metido un poquito por rocas pequeñas, nada muy agresivo, ni picos de Europa ni nada por el estilo, porque no está hecha para eso.
pero para largas distancias por terrenos de tecnicidad baja o media, la zapatilla funciona bien, la suela funciona bien. Son unos tacos que no son muy grandes, no son demasiado agresivos. Son tacos de 3 milímetros, no sé si lo vais a poder apreciar porque está la suela un poco sucia. Ahí los tenéis, son tacos de unos 3 milímetros y que en cuanto al rendimiento del agarre me ha funcionado muy bien, especialmente las metí un día por nieve y me sorprendió el agarre que tenía. No era nieve muy congelada ni nada por el estilo, pisaba bien la nieve, la rompía y agarraba bastante bien. En roca agarra muy bien, pero como digo, no es bueno meterla mucha roca, sino más bien ocasional. Si os lo podéis encontrar en un 10% de longitud de una carrera, sin problema. La zapatilla agarra muy bien en ese terreno, pero por diseño de cómo está hecha la geometría y cómo han aplicado la base Light Base de Vibram, no es lo ideal meterla por roca durante muchos kilómetros. Más cosas. La dureza de la suela 57 en escalas Kera, lo cual no está mal. Diría que está más o menos en la media. Es cierto que no va a tener una durabilidad muy grande si aterrizamos de talón. Toda esta zona nos la vamos a comer, pero si aterrizamos como en una Altra se debería aterrizar, la base tiene bastante contacto continuado con el suelo, no tiene un rocker muy marcado, así que tenemos mucha zona en contacto con el suelo cuando aterrizamos y eso reparte el desgaste del impacto y hace que la zapatilla dure más. Así que no necesita ser muy dura una Altra, ya no solo por la técnica que requiere, sino por la longitud de la base por donde se va a repartir el impacto inicial. El upper, una de las partes que más me ha gustado es, digamos, el upper se divide en dos zonas, la zona negra y la zona, digamos, color coral. La zona delantera me ha gustado mucho, tiene la horma intermedia, así que es generosa para un pie normal y un pie relativamente ancho. Va genial, tiene suficiente espacio, tiene la forma ergonómica, el foot shape que siempre tiene Altra, así que en ese sentido mucho espacio. Yo he tenido especial extra de espacio porque esta talla es media talla más de la habitual. Me sobra un trozo, pero la verdad es que lo agradezco porque las Altra me quedan un poquito justas en mi talla de longitud, pero podría haber usado mi talla incluso con más éxito que esta media talla más, así que recomiendo la misma talla. Es una malla cerrada, pero bastante agradable al tacto. Se mueve muy bien, es muy confortable, muy agradable. Tenemos protecciones termoselladas. Veremos a ver cómo evoluciona esta zona contra las roturas. Tengo alguna duda, pero bueno, todavía no he escuchado a nadie que se haya quejado. Refuerzos termosellados, el nombre, el logotipo de Altra. Y luego a partir de la zona media ya tenemos... Es una especie de material plástico tipo Vaporfly. Y tenemos en la parte interna unos refuerzos termosellados al exterior. Lo vais a ver mejor en esta zona. Veis estos refuerzos triangulares. Todo eso da mucha estructura a la zapatilla. Además permite ventilación. Permite también transpiración, que el calor salga. Lo vemos aquí por esta zona trasera. El agua sale relativamente fácil y se seca bastante más rápido que la media del segmento, así que bastante bien en ese sentido. Pero a partir de ahí, y eso que a mí me ha gustado bastante el upper, se me ha adaptado bastante bien, he tenido suerte, pero luego hay una serie de cuestiones que o bien podrían ser problemáticas para ciertas personas o directamente son un problema. El mayor problema que tiene la zapatilla, los cordones no son muy largos,
pero al ser así tipo cordino redondo se desatan muy fácilmente. Tienes que ser muy bueno atando cordones, que parece una obviedad, pero hay mucha gente que se ata los cordones mal. Yo directamente les cambiaría por otros, así os lo digo. Y que si ese es el mayor problema, pues bueno, tampoco es muy grave. Se cambia los cordones por otros cordones y punto. La lengüeta. Vemos la lengüeta aquí con unas coordenadas que van a dar al Mont Blanc, lógicamente. Es un poquito corta, como veis, es un poquito corta, así que tiendes a estar intentando pinzarla continuamente. Va sujeta en los laterales y tiene, digamos, una columna acolchada en la zona media. A mí me ha funcionado bien. Puede ser que os cree una arruga en la parte baja, así que hay que estirarla bien y atarse bien, repartir las presiones antes de soltar la lengüeta. Pero bueno, como digo, a mí se me ha adaptado bien, pero es un diseño un poco arriesgado. Igual que es arriesgado esta zona trasera. Es bastante agradable, como veis, así que sí, no es que sea muy probable que nos dé problemas. Pero bueno, estos cortes así rectos son un diseño un poco arriesgado. Luego también vemos aquí, esto ya va a ser un poco más de problema si tenéis el hueso del tobillo un poquito bajo, porque esto ya sí que es un poco más duro. Y si os roza aquí, pues eso va a ser un problema potencial. Internamente bastante bien en cuanto a tacto, acolchados. Sí que es muy importante en esta zapatilla. Yo lo he experimentado así, aunque es posible que sea porque es media talla más de la que suelo utilizar, y es que el talón me quedaba un poco suelto. Así que he tenido que trabajar mucho con la tensión de los cordones. Como veis, he utilizado el agujero auxiliar y aún así tengo que jugar muy bien con la tensión de los cordones, especialmente en la parte de arriba, para que el talón no se moviese. Una vez que consigues eso, el talón va muy seguro, pero como digo, pues requiere un poquito más de trabajo. En una talla normal ese problema, si no desaparece, se reduciría, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Y no muchas más cosas. Plantilla de 5 milímetros, como veis, muy agujereada, 5 milímetros, 43 grados de dureza, 22 gramos, no es muy pesada. Drena o separa bien el agua, como he dicho antes, la plantilla ayuda a eso. La zapatilla no es muy pesada, especialmente en el pie se nota bastante ágil, pero no es una zapatilla rápida, es una zapatilla para competir a ritmos tranquilos durante muchos kilómetros sin ir con mucho peso en el pie. Y para eso esta zapatilla es brutal. Yo actualmente, si tuviese que correr de maratón hacia arriba, sería una de las zapatillas sin duda que valoraría mucho, porque tiene suficiente amortiguación, es equilibrada, tiene una transición muy buena, es dinámica. Tendría que trabajar un poco el ajuste, pero no es problema, tiene suficiente espacio interior, ventila y seca el agua perfectamente, agarra muy bien a pesar de no tener mucho taco. Y si el trail no es muy técnico, la verdad es que esta zapatilla está en el top de las mejores opciones para competir y para entrenar, digamos, si os gusta entrenar ligero, que hay en el mercado. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.